Hi, my name is Carlos Ruiz-Fort. I'm the specialist trainer for Avery Dennison in Spain. Today I will to share one of the most important topics in car wrapping, which is the double corrugation of the vehicle. Esta corrugación es totalmente diferente. Lo que vamos a hacer aquí es coger el material, aplicarlo en plano, exactamente igual que en la anterior, pero no nos arrimaremos hasta la corrugación. Si nos arrimamos mucho con la espátula, el problema que tendremos es que dejaremos muy poco espacio para poder estirar. Lo que haremos será arrimarnos más o menos por aquí, calentaremos el material y nos iremos primero a la parte más profunda, exactamente igual que en la anterior, pero en este caso calentando mucho más vinilo, ya que nos lo permite este tipo de piezas. Vamos a ver cómo se hace. Empieza exactamente igual que antes, todo exactamente igual. Insistiremos en la corrugación. Y en esta zona colocaríamos la salida de aire. Y ahora aplicamos en la parte interior. ¿Cuánto material debemos de dejar para que todo el vinilo vaya hacia la corrugación? El máximo material posible. En principio, una buena medida para este caso serían 2 espátulas de longitud. Sería una buena medida, un poquito más incluso, no pasaría nada, pero siempre el mayor material que sea posible. Primero atacaremos a la parte más profunda. Aquí ya nos toca la superficie, con lo cual ya podemos marcar aquí esta curva. Y por último, haremos la parte menos profunda. Y luego sacaremos el aire de la zona plana. Nunca debemos de calentar solamente este tramo, debemos de calentar todo el vinilo para que todo el vinilo ceda contra la corrugación. Calentamos todo. Y recordar siempre por último, sacar el aire de la zona plana, súper importante. Y ahora para terminar, igual que en la pieza anterior, con la espátula mojada iremos adaptando el material, sacaremos con mucho cuidadito el fleje, mientras damos calor para que el material vaya recuperando su posición. Sacamos ya todo el fleje, posicionamos el material, lo destensamos, lo dejamos caer suavemente el material para evitar marcas y hacemos la aplicación para finalizar la pieza. Bueno, dos tipos diferentes de corrugación. Una corrugación donde nos obliga a pegar en plano y meternos a la parte más profunda, a la menos profunda y luego a la parte central. Y una corrugación muy profunda donde podemos jugar con esta demasía de material que tenemos, donde podemos hacer que el material vaya a la parte más profunda, luego a la menos profunda y luego por fin a la parte central. Dos maneras diferentes de poder atacar una corrugación. I hope you enjoyed it. Thank you for watching this video and I hope to see you at one of our training centers here in Madrid or anywhere else in Europe, or click on the link you will see at the end of this video. If you would like to learn more, go to graphics.averydennison.eu/workshops. Hope to see you again for our next video. See you soon.